Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Todos juntos? Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tomen asiento, hermanos. Este mensaje se llama Un hombre fuera de serie. ¿Cómo se llama? Un hombre fuera de serie. Si nosotros estudiamos, o si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar los evangelios, ustedes van a ver que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dice que cuando Él empezó a hacer milagros, empezó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y Él empezó a enseñar como alguien que tenía autoridad. Y dice que la gente se maravillaba de escucharlo, y le seguían multitudes. Vamos a Marcos 1:28. Marcos 1:28. Si lo tienes ya ahí, dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Podemos decir que si Jesús hubiera nacido en esta época, tendría miles y miles de seguidores. Sería un hombre muy, muy famoso, porque lo era en ese tiempo. También podemos ver en Lucas 4, 14 y 15, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Es decir, Jesús no tuvo que hacer una campaña muy grande para ser reconocido, sino que lo que Él hacía y la autoridad con la que Él enseñaba le dio mucha fama. Dice que su fama se extendía y dice que todos daban buen testimonio de Él y se maravillaban de sus palabras. Y podemos ver que mucha gente estaba sorprendida. Pero mucha otra también decía: ¿quién es este Jesús? ¿Con qué autoridad hace todo esto? Y muchos otros lo perseguían y lo querían matar, los fariseos, ¿verdad? Ellos querían matarlos. Pero hoy quiero enfatizar que la mayoría de personas o la multitud que lo seguía estaba sorprendida, estaba maravillada de lo que Jesús hacía. Sin embargo, en la Biblia no encontramos ninguna historia, o más bien encontramos solo una historia de un hombre de quien Jesús se maravilló. Era fácil maravillarse de Jesús, ¿cierto? Porque Él tenía autoridad, hacía milagros, resucitó muertos. Era sencillo maravillarse de Él. Pero que un simple hombre hiciera que Jesús se maravillara de Él, eso era sorprendente. Y es justamente la historia que acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas, que también está narrada en el Evangelio de Mateo. Si tú quieres en tu casa leer Mateo 8 del 5 al 13, esta es una historia paralela. Entonces, cuando decimos que hay dos pasajes paralelos o que nos narran la misma historia, vamos a tener el todo de la historia si leemos ambos pasajes. Si solo leemos uno, vamos a tener cortada la historia, pero si leemos los dos pasajes, vamos a tener el todo de lo que sucedió. Y yo les digo que este hombre, este centurión, hizo que Jesús se maravillara. Y hoy vamos a aprender algunos principios que nos enseña este personaje, este centurión, y que debemos de tomarlos para nosotros, porque son principios que nos van a bendecir, que van a ayudarnos a tomar decisiones en el momento que nosotros estemos en una situación donde haya que tomar decisiones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ubiquémonos en nuestro pasaje central, que es Lucas 7, del 1 al 10.
dice en el versículo número 1, después que hubo terminado todas sus palabras, dice al pueblo que le oía. El contexto es que Jesús acaba de dar su famoso sermón del monte. Entonces él dio ya este sermón y ahora Jesús dice que se va de toda esa multitud, de ese tiempo de enseñanza, y nos dice la palabra de Dios que entra ¿a qué ciudad? ¿A dónde? ¿Oí por ahí Galilea o me falló el oído? A Capernaum. Y fíjense, curiosamente Capernaum era la ciudad o el lugar de residencia de Jesús. Pero hay un dato importante de esta ciudad de Capernaum. Dice que fue un lugar de mucha incredulidad. De hecho, Jesús se maravilla solamente de este hombre que vamos a estudiar hoy y se maravilla de la incredulidad de los lugares donde él fue e hizo tantos milagros. Y una región donde Jesús ya no pudo hacer más milagros fue en Capernaum. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad. Él ya no pudo hacer milagros. Así es que, ojo, a veces el Señor no hace milagros porque hay incredulidad en nuestro corazón, porque no creemos. Y hoy precisamente vamos a aprender de la fe. El creer nos abre la puerta para que haya milagros en nuestra vida. Y Capernaum fue un lugar donde Jesús vivía, donde todos lo conocían, pero curiosamente no creían en él. Y había mucha incredulidad. Jesús entonces en este episodio dice que entra en Capernaum. Y en el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué está pasando aquí? Dice que había un hombre que era centurión. ¿Y qué significaba que fuera un centurión? Era un militar que tenía a su cargo 100 soldados. Por eso era centurión. Y entonces este hombre no pertenecía al pueblo judío, más bien era romano. Y en este momento de esta historia sabemos que los romanos oprimían al pueblo judío. Entonces no era un hombre que fuera bien visto o que fuera apreciado naturalmente, digamos, porque no era del pueblo judío. Pero este hombre tenía influencia, tenía una buena posición económica y tenía autoridad. ¿Por qué? Porque era un militar y tenía a su cargo 100 soldados. Entonces, esas eran las características de este centurión. Sin embargo, este hombre, que aparentemente debía ser enemigo de los judíos, este hombre tenía una actitud inusual. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a su siervo? Dice que estaba gravemente enfermo. Es decir, estaba a punto de morir. Y el Evangelio según San Mateo nos dice que estaba gravemente atormentado. Y esta palabra atormentado solo la ocupa el evangelista cuando nos narra, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Que tenía legiones de demonios. Y dice que estaba atormentado. Pues este siervo, este hombre que era criado de este centurión, estaba en ese tormento. No sabemos qué enfermedad tenía, pero estaba gravemente atormentado. Y entonces, esa enfermedad que él tenía lo había dejado paralítico. Pero volvamos al centurión, que él tenía una actitud inusual. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Dice que él quería, nos los dice la palabra de Dios, que él quería mucho a su siervo. Y eso era algo inusual. ¿Por qué? Porque en este momento cualquier sirviente o cualquier criado podría ser desechado. Si ya te enfermaste y no me sirves, voy y traigo a otro y a ti te desecho. Eso era lo normal, pero dice que este centurión quería mucho a este hombre, pero no solamente se conformó con quererlo, sino que hizo, hermanos. Dice que cuando oyó hablar de Jesús
Inmediatamente envió a ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Es decir, este hombre, por eso, es el título de esta enseñanza? Ay, solo ya se está atenta. Un hombre fuera de serie. Porque esto no era común, ¿verdad? Que él hiciera esto, que un hombre centurión romano, que hiciera este tipo de cosas. Pero dice entonces que este hombre entonces estaba tan preocupado que envió a judíos, ancianos de los judíos, a ver a Jesús y a decirle que viniera para que sanara a su siervo. Ahora, en esta situación donde él envía a estos judíos, este centurión está reconociendo que Jesús tiene el poder de sanar a su siervo, ¿cierto? Porque si no, ni lo hubiera intentado. Está reconociendo en Jesús a alguien que puede sanar a su siervo. El Evangelio según San Mateo nos narra la historia pensando que hay una conversación entre el centurión y Jesús, pero en realidad ellos nunca se vieron, sino que este centurión dice que lo primero que hace es que envía a un grupo de ancianos judíos a decirle, a rogarle. Fíjense, vamos a ver aquí en nuestra Biblia, versículo 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué le dijeron? Jesús, este hombre es digno de que vayas a su casa. Jesús, este hombre ama nuestra nación. Por eso les digo que es un hombre fuera de serie, porque no tenía por qué amar a los judíos, no tenía por qué amar a la nación judía. Y aparte, ¿qué había hecho este centurión? Había edificado una sinagoga. Y las sinagogas eran usadas para que el pueblo judío se reuniera a estudiar la ley. Eran como los templos ahora. Entonces, este hombre edificó una sinagoga. Y entonces, ojo, porque también, ¿quiénes fueron a ver a Jesús? Los ancianos de los judíos. Entonces eran hombres que no fácilmente hacían esto, ¿verdad? O intercedían por un hombre que no era del pueblo judío, era gentil. Y entonces aquí, cuando nosotros reconocemos que este centurión era un hombre gentil, entendemos por qué él no fue a ver a Jesús directamente. Porque un hombre gentil no se reconocía digno de hablar con un judío, mucho menos de que entrara a su casa. Los judíos no podían hacer eso. ¿Ustedes recuerdan a Pedro y a Cornelio? ¿Recuerdan a Pedro y a Cornelio? Cornelio no era del pueblo judío. Y entonces el Señor le tiene que dar una visión a Pedro para que él fuera a la casa de Cornelio, aceptara ir, porque él decía, yo soy judío, yo no me puedo contaminar de entrar a la casa de alguien que no es del pueblo judío, de un gentil. Entonces esto sucedía aquí. El centurión no era judío, era gentil, y entonces entendiendo esto, él ni siquiera se reconoció digno de hablar con Jesús, sino que envió a estas personas a hablar con él. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo número 6 dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí está. Nuevamente, Jesús inmediatamente dijo, está bien, si es un hombre que ha hecho bien por mi pueblo, si es un hombre que ama a mi pueblo, entonces inmediatamente voy a responder a su necesidad. Y Jesús no lo pensó y él se dirigió hacia su casa, pero ya que estaba cerca de la casa, dice que ahora envió a un grupo de amigos a interceptar a Jesús y a decirle, no Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, no soy digno. Y aquí podemos ver que es un hombre fuera de serie porque muestra una total humildad delante de Dios.
una total humildad, porque él era un hombre con autoridad, era un hombre con recursos, era un hombre con influencia, pero sin embargo quiero que ustedes vean la actitud que tuvo delante de Jesús. Y dice entonces la palabra de Dios que le dijo a Jesús, versículo número 12, no sé por qué me brinqué el 12, porque no es el 12, hermano. Es para ver si no están durmiendo, hermanos. Ya están durmiendo, ¿verdad? ¿Están durmiendo? No, es como los niños. Manos arriba, manos en la cabeza. Ok. Le dijo, versículo 6. Ahí es donde intercepta, ¿verdad? Dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué vemos en este centurión? Que dijo, di la palabra y mi siervo, al quien yo quiero tanto, será sano. ¿Qué había aparte de humildad? Había fe. Él tenía fe. Sabía que Jesús tenía el poder. Ahora, hermanos, es como si estuviéramos hablando de alguien que no conoce a Dios, que no se congrega con nosotros y está respondiendo de esta manera, con humildad, con fe y ouch, porque los que estamos aquí tendremos humildad y tendremos fe. Porque es como si fuera algo así, hermanos, alguien que no conoce a Dios y está respondiendo de esta manera. Versículo número 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué vemos aparte de humildad y fe? Reconocía la autoridad. Dice, yo soy hombre bajo autoridad, pero también tengo a otros hombres bajo mi autoridad. Y cuando yo les digo ve, va. Y cuando le digo ven, viene. Yo conozco y reconozco la autoridad. Y estoy reconociendo, Jesús, que tú tienes la autoridad. Estaba reconociendo la autoridad, hermanos. Y aquí es donde me quiero detener un poquito. Este hombre era un hombre fuera de serie. Y son 3 principios que él nos está enseñando. Número 1, nos está enseñando humildad. Entendió la posición que él tenía delante de Jesús. Y él no se reconoció digno, pero quiero que vean cuál era el testimonio de los mismos judíos que le dijeron a Jesús. Es digno de que entres a su casa, Jesús. Haz una excepción porque es digno. La gente podía ver que era una persona diferente, que era digno, pero él mismo supo cuál era su posición delante de Dios, y eso se llama humildad. Era visiblemente humilde. Y quiero que me acompañes a Proverbios 22:4 para ver qué Dios dice acerca de la humildad y por qué es tan importante que nuestro corazón tenga humildad, hermanos. Que haya humildad en nosotros. Proverbios 22:4, ¿qué nos dice? Riquezas y honra es el pago ¿de qué? De la humildad y el temor de Jehová. Es decir, cuando hay un corazón que tiene humildad, hermanos, es recompensado con esto. Ustedes pueden ver y analizar, este centurión tenía riqueza, era un hombre, construyó una sinagoga, era un hombre con poder económico y tenía honra. El mismo pueblo dijo, es digno de que entres a su casa. Entonces, hermanos, esto de la humildad tiene que ver mucho con el corazón que tenemos. ¿Qué corazón tenemos? Proverbios 3:34. Proverbios 3:34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué?
Y dice la palabra de Dios también en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia a los humildes, pero dice, resiste a los soberbios. Entonces, abusados, porque si no hay un corazón humilde en tu corazón, si no hay humildad, entonces hay lo contrario, que es la soberbia. Y dice Dios que Él resiste a los soberbios. Y dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero dentro de esta lista dice los ojos altivos. Es decir, aquellos que te ven así. Ese es un ojo altivo, aquel que tiene altivez en el corazón, aquel que tiene orgullo en el corazón. Lo contrario de la humildad es eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay humildad en tu corazón? Abundante gracia y favores de Dios hay para un corazón humilde, para aquel que reconoce cuál es su posición delante de Dios, pero que también es capaz de tratar al otro, a su prójimo, con humildad. Recuerden que el pecado de Satanás fue el orgullo y la altivez. Dice que él estaba custodiando el trono de Dios y era el ángel más hermoso. Estaba vestido de piedras preciosas y se le dio un lugar especial porque él custodiaba el trono de Dios, pero se halló maldad en su corazón porque dijo, no me conformo con este lugar, yo quiero el trono. Yo no quiero custodiar el trono, yo quiero el trono. Se halló maldad en su corazón y entonces se rebeló contra Dios y junto con un tercio de ángeles se rebelaron contra Dios. Por eso, iglesia, es tan importante que examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Estoy siendo humilde? ¿Hay humildad en mi corazón? ¿O estoy dando paso a la soberbia, a la altivez? Hoy es un buen día para reflexionar, para analizar nuestro corazón. ¿Qué está viendo? ¿Sabes cómo se ve? En el trato que le damos a los demás. Ahí se ve la humildad. Y te voy a poner un ejemplo. No es de la iglesia, no se preocupen. Ya todos estaban, ay, ¿qué ir a decir la pastora? No. Pues yo tengo... Gracias a Dios estoy trabajando en una escuela y pues yo estoy en un puesto de dirección. Y resulta que todos los papás pues me saludan bien bonito y me tratan muy bien, pero ¿qué creen? A mis maestras me las tratan mal. ¿Qué corazón tiene esa persona? ¿No? Una de ellas le dijo, apúrate, recíbeme niño porque de mí comes. ¿Qué habrá en ese corazón? ¿Sí? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a los meseros que te sirven? Apúrate, ay, esto ya está mal, esto ya está frío, ándale, no te doy propina, ¿eh? Lastimosamente los hijos de Dios a veces así tratamos a las personas, entonces no hay humildad. Está viendo lo contrario y quiero que te grabes hoy en tu corazón que Dios resiste a los soberbios. Y cuando dice resiste es, no te quiero aquí. Acuérdate de eso porque es fuerte, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios. Entonces, demos paso a la humildad, hermanos. Este hombre, este centurión, fue un hombre fuera de serie porque había humildad en su corazón. No se reconoció digno, teniendo todas las credenciales, teniendo toda la autoridad, teniendo el poder. No se reconoció, entendió quién era Jesús. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender y necesitamos examinar nuestro corazón y necesitamos darle paso a la humildad. Amén. Número 2. Este centurión reconocía la autoridad. Generalmente una persona humilde, hermanos, reconoce la autoridad. Generalmente alguien que tiene un corazón sencillo y humilde reconoce la autoridad. Pero alguien que no tiene un corazón sencillo va
a rebelarse en contra de la autoridad. Este hombre dijo, no soy digno, di la palabra y mi siervo va a ser sano, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y les mando a hacer esto y lo hacen y les digo ven y vienen. Este hombre entendía perfectamente la autoridad. Y quiero que me acompañes a Romanos 13 del 1 al 2. ¿Qué nos dice? Romanos 13, versículo 1 y 2. Ajá. Romanos 13, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién establece la autoridad, hermanos? ¿Quién? ¿No escuché quién? Dios ha establecido todas las personas que tienen autoridad. Y aunque el contexto aquí es que Pablo les está diciendo a los romanos que deben dar un buen testimonio con los de afuera, es decir, los gobernantes, los dirigentes, dice sométanse, porque están puestos ahí, aunque tú los veas corruptos y nefastos, Dios los ha permitido que estén en este lugar, porque dice, no hay autoridad, sino las que Dios ha establecido. Entonces, Dios, entendiendo esto, hermanos, tenemos que comprender este principio que Dios ha establecido a las autoridades. Esposos, me dirijo a los esposos. ¿Estás respetando y reconociendo la autoridad de Dios? Cuando tú que eres esposo, jefe de familia, reconoces la autoridad de Dios, caminas en bendición y protegido por Dios. Y esa protección alcanza a tu familia. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano. ¿Reconoces la autoridad de Dios en tu vida? ¿Estás sujeto a la autoridad de Dios? Porque cuando estás sujeto a esa autoridad, entonces es como si hubiera un paraguas de protección en tu vida, pero que alcanza a tu familia. Es tan importante el reconocimiento de la autoridad y que respetemos la autoridad de Dios, hermanos. Es tan importante. Por eso es que es un principio que debemos entender, comprender y aplicar en nuestra vida. Esposa, ¿cuántas esposas hay aquí? No tengan miedo, sean libres de levantar la mano. Esposa, ¿estás respetando la autoridad de tu esposo? ¡Auch! No trajimos casco, me dijeron. Efesios 22, 23, ¿qué nos dice? Y partimos de un principio, que toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Y que quien resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. A Dios, hermanos. Esposa, ¿estás respetando la autoridad de tu esposo? Cuando reconoces y respetas la autoridad de tu esposo, caminas bajo la bendición de Dios y bajo la protección de Dios. Lo contrario es que te sales de esa protección, te sales de ese cuidado. Entonces, si yo entiendo que la autoridad que Dios le dio al hombre, la posición de autoridad en mi familia, y esa es una decisión de Dios, no me puedo poner a pelear con Dios, ¿verdad que no? Aunque lo hacemos, ¿verdad? Ay, pero si lo conociera, Señor, si vieras cómo es, no te sujetabas, pero Dios no dijo si es perfecto, si es guapo, si es bueno, dijo que la cabeza era ¿quién? Efesios, ¿ya lo tenemos? Bueno,
¿Ya lo encontraron? No lo busqué, pero léanlo, ¿quién lo encontró? Ajá, también en Pedro encontramos. Hoy vamos a leer solo Efesios 22, 23, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo lea con voz fuerte? Las esposas ni lo quisieron buscar, ¿verdad? Dijeron, no me quiero enterar de lo que dice el Señor hoy. Efesios no tiene 22, ¿verdad? Con razón los veo a todos confundidos, angustiados. Bueno, vamos a ver dónde está. Efesios 5:22. Con razón tienen cara de angustia. 5:22. ¿Qué nos dice? Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Lo leyó una soltera que es libre, que tuvo libertad para leerlo, que dijo, yo soy libre, así es que lo leo fuerte. Pero, esposa, vuelvo a decir, para que nos quede bien claro, Dios ha elegido como autoridad de tu casa a tu esposo. Él es la cabeza y dice entonces que si tú respetas esa autoridad, estás cubierta y protegida, no por tu esposo, estás cubierta y protegida por Dios mismo. Amén. Tienes que visualizarlo de esa manera para que sea más llevadero, más fácil, ¿verdad? Estás bendecida y protegida por Dios. Amén. Es un principio que está establecido en las Escrituras. Hay sus excepciones, a menos que tu esposo te quiera llevar a hacer cosas que no son agradables a Dios, entonces ahí hay esa cláusula, esas letras en negrito pequeñas. Pero si no es así, tenemos que respetar esa autoridad, porque eso es bendición para tu vida. Amén, esposas. Hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ahora sí te tocó a Mayrani, ni modo. Hijos, ¿están reconociendo y respetando la autoridad de sus padres? Porque cuando ustedes lo hacen, están bendecidos y protegidos por Dios. El que tú respetes y el que tú reconozcas la autoridad de tus padres, entonces estás protegido por Dios. Amén. Y Efesios 6, 1 y 2 nos dice, ¿verdad? Aquí tenemos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estamos en este principio que nos enseñó este hombre, el centurión, ¿verdad? Que reconocía la autoridad y que se ponía bajo la autoridad de Jesús. ¿Te estás poniendo, hijo, bajo la autoridad de tus padres? Porque eso es bendición a tu vida. ¿Cuántos hijos dicen amén? Iglesia, amada iglesia. Ya saben lo que sigue, ¿verdad? Iglesia, cuando reconoces y respetas la autoridad de tus pastores, caminas bajo la bendición de Dios. Amén. Por eso no es bíblico que tú digas, porque han venido personas así que dicen, no, yo no tengo iglesia, yo soy de la iglesia de todo el mundo y yo veo mis predicaciones y yo visito muchas iglesias. ¿Bajo qué autoridad estás? ¿Dónde está fluyendo la bendición? ¿Sí? Estamos en desorden cuando hacemos eso. Cuando decimos, no, yo aquí veo mis predicaciones, yo visito muchas iglesias, no voy a ninguna en especial, pero no estás bajo ninguna autoridad. No perteneces a una familia.
No hay una cabeza a la que te estás sujetando y por lo tanto estás fuera de la protección de Dios y fuera de la bendición de Dios. Amén. Es importante entender este principio. Cuando tú reconoces la autoridad de tus pastores, entonces estás caminando protegido. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Los pastores tienen o han sido establecidos por Dios. Pero eso no quita que ellos van a ser juzgados y van a ser siempre. ¿Quién los vigila? ¿Quién es el jefe? Él está ahí, ¿verdad? Él ama a su pueblo. Y cuando algún pastor quiere pasarse de listo, él detiene. ¿Estamos de acuerdo? Porque ningún hombre está sobre Dios, pero sí hay un orden que cumplir. Entonces, iglesia, cuando nosotros reconocemos y respetamos la autoridad de los pastores, caminamos en bendición y bajo la protección de Dios. Quiero que me acompañes a Hebreos 13:17. Hebreos 13 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué nos dice? Si usted ya escucha a los pastores quejándose, ya anda algo ahí mal con la iglesia, ¿verdad? Ahí anda, si están de quejosos, es porque algo está mal, ¿verdad? Porque dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y ahí es lo que yo les decía hace rato, ellos tienen que dar cuenta delante de Dios, por eso no es un cargo sencillo. Dice la palabra de Dios que si usted desea obispado, buena cosa desea, pero necesita cubrir los requisitos, porque no es un lugar sencillo y tiene que ser designado por Dios y van a dar cuenta delante de Dios. Se les va a pedir cuenta, van a pasar delante de Dios y qué hiciste con la iglesia. ¿Sí? Entonces no es un lugar sencillo y la iglesia, lo que nos corresponde, dice: cuando yo reconozco y respeto esa autoridad, camino bajo la bendición de Dios. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta reconocer la autoridad y mucho más nos cuesta someternos a ella. Pero necesitamos que nuestro entendimiento comprenda que es una bendición la autoridad. Di conmigo, la autoridad es una bendición. Velo de esa manera y te va a ser sencillo. La autoridad es una bendición. Y si mi pastor me está pidiendo algo que no me gusta, recuerda, la autoridad es una bendición. Señor, esto trae bendición a mi vida. No lo veo, no lo entiendo y no lo quiero hacer, pero Señor, es una bendición para mí. Es lo mismo que los hijos con los padres. Es lo mismo que la esposa con el esposo. Y es lo mismo que el esposo con Dios. Así viene. Ese es un principio, hermanos, que necesitamos comprender y que necesitamos que baje a nuestro corazón para que podamos aplicarlo. Amén. ¿Cuál fue el segundo principio que aprendimos del centurión? Reconocer la autoridad. Muy bien. Tercero y último. Este hombre tenía fe. Fe. Y la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y la palabra de Dios dice también que el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Es decir, es muy importante la fe para nosotros. Y quiero que leamos una vez más en el versículo número 7 de Lucas. Lucas 7, en la parte B dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Hay una total certeza en la declaración de este hombre.
No soy digno de que entres a mi casa, Jesús, pero di la palabra, solo dila y mi siervo será sano. Había una absoluta certeza en este centurión. Y justo la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo estás hablando tú? ¿Estás hablando con certeza? ¿Estás hablando con convicción? ¿O estás diciendo, no, yo no puedo, no, yo no voy a tener, no, pues esta vida es muy mala? ¿Cómo hablas? ¿Hablas con fe? Y dices, Dios proveerá porque Él es un Dios de provisión. Y yo soy amada porque Él me ama y ha dado su sangre por mí. Con certeza, con convicción, porque esa es la fe. La declaración de este hombre fue así: di la palabra y mi siervo será sano. Esta declaración, hermanos, hizo que Jesús se maravillara y que dijera, ni en Israel he visto tanta fe. Y es el único evento donde Él se maravilla. ¿Qué pasa cuando tú te maravillas de algo? Estás extasiado, ¿verdad? Estás así de, wow, ¿no? Y Jesús hizo eso con el centurión. ¿Qué hombre es este, no? ¿Qué hombre es este que está entendiendo claramente todos los principios y ni siquiera es judío? Y ni siquiera es de mi pueblo. La fe como pueblo de Dios es un principio que nos sostiene, hermanos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Con fe? ¿Hay fe en tu vida? Mateo 7:20, que dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Le dirías a este monte, muévete, y se movería. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo? ¿Ustedes conocen a un grano de mostaza? Es diminuto, diminuto. Esa fe, aunque chiquita, nos alcanza para grandes cosas. Pero es que tengamos fe. ¿Cómo te conduces en la vida? ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Te reconoce la gente que te rodea como un hombre y una mujer de fe? ¿O te vives quejando, o vives diciendo lo que no tienes, o vives amargado, frustrado, diciendo no tengo, no puedo, no soy, jamás seré? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque este es un principio, necesitamos fe. Después lean este pasaje de Mateo 7, pero había tanta certeza en este hombre que dice que Jesús ni siquiera tuvo que entrar a la casa, ni siquiera tuvo que poner las manos sobre el enfermo, sino que cuando estos amigos de este centurión regresaron a la casa, dice que el siervo estaba sano, había sanado. Los milagros ocurren en nuestra vida cuando tenemos fe, cuando tenemos certeza de lo que Dios va a hacer. No es lo que estás viendo en el ahora, es lo que Dios va a hacer. No tienes el tiempo, no sabes si es mañana, si es pasado o si es en un año, pero tú tienes la certeza de que va a suceder, porque Dios es un Dios que cumple promesas, amén. Es un Dios que dice la palabra, que no es hijo de hombre para que mienta. Es un Dios que cumple, pero necesitamos fe para caminar. Hoy este hombre, que es un hombre fuera de serie, nos ha enseñado 3 principios importantes. Número 1, la humildad. Número 2, reconocimiento de la autoridad. Y número 3, la fe, tener fe. 3 principios básicos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que necesitamos en nuestra vida. Ponte de pie. Y me pueden ayudar con la última alabanza que cantamos. Y me gustaría que fuera un momento de reflexión en tu corazón. Yo sé que Dios envía su palabra porque hay una necesidad en el corazón. Y cuando yo conozco las escrituras, pero las tengo solo aquí en la mente y no han bajado a mi corazón, no pueden dar un fruto en mi vida. Es decir, no hay una transformación. Yo sigo siendo altivo, sigo siendo orgulloso, sigo siendo rebelde, porque la rebeldía
es lo opuesto al reconocimiento de la autoridad. Sigo siendo una persona que le cuesta tener fe porque no baja a mi corazón la palabra, porque no permito que baje a mi corazón y dé un fruto y que transforme mi vida, porque estamos aquí para ser transformados. Amén. No estás aquí solamente para escuchar una buena plática, una enseñanza o para pasar un buen rato. Estás para ser cambiado y mudado y transformado. Entonces, cuando yo necesito ser transformado es cuando empiezo a reconocer, Señor, yo no soy humilde. La verdad, Señor, es que no soy humilde. Es que he sido altivo. Señor, perdóname. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, cambia mi corazón. Señor, sabes que yo soy rebelde. No me gusta que me manden, no me gusta que me den una indicación. Yo me ofendo por todo. Señor, sí soy. Como dicen ahora los jóvenes, sí soy. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Aquí estoy para que me transformes. Estoy reconociendo, Señor, que no reconozco la autoridad. Que no me gusta tener una cabeza. Que me rebelo contra eso. Pero Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que me cambies. Y Señor, me cuesta tener fe, porque mi realidad me abruma. Señor, pero quiero ser una mujer de fe. Quiero ser un hombre de fe. Un hombre que pueda ver con tus ojos, no la realidad, no el hoy, sino lo que tú vas a hacer, Señor. Quiero declarar las cosas buenas para mi vida, para mi familia, como lo hizo este centurión. Señor, di la palabra, solo dila, Señor, y mi siervo va a ser sano. Y hoy aquí está Jesús. Solo basta con que Él quiera para que las cosas se hagan, porque Él es un Dios